uso de los antipsicóticos y qué dicen las guías clínicas, la evidencia científica de mayor calidad de la que disponemos, y ya me centraré en dos estudios previos al proyecto Optimize, que es un poco el núcleo de lo que os quería venir a contar. Dos estudios previos que hubo, que es el estudio Kate y el EUFES, que muchos de vosotros ya los conoceréis, para acabar hablando del estudio Optimize, y por eso un poco el título de la charla de optimización del tratamiento de los primeros episodios. Y entonces, a la que ya empezamos a pensar, bueno, tengo claro los objetivos terapéuticos, tengo claro que es importante tratar a estos pacientes porque si no la evolución puede ser la que hemos visto. ¿Cómo planteamos un tratamiento? Bueno, pues yo creo que hay que partir de la base de que uno tiene que tener en la cabeza un tratamiento ideal, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor no voy a llegar porque me faltan medios, porque tengo que ver a 15 pacientes cada día, porque el paciente no colabora, bueno, vale, pero tú tienes claro de entrada qué es lo que te gustaría que se hiciera y cómo debería ser un tratamiento gold estándar. Pues un tratamiento ideal para mí tendría que ser un tratamiento precoz, para evitar un periodo largo de psicosis sin tratar, que es una variable que se ha demostrado repetidamente clave como pronóstica de la evolución. Aquel paciente que lleva un año ya encerrado en casa con alucinaciones, con clínica, hasta que aquello da la luz y se empieza a dar tratamiento, no tiene nada que ver su pronóstico con el paciente que lleva 10 días, o lleva 7 días, o lleva unas horas. Es muy importante esto. Claro, esto no se arregla de un día para el otro, pues es que los colegios y que los institutos sepan reconocer este tipo de síntomas, que los circuitos de derivación vayan bien, que los médicos de primaria puedan identificar estos casos, que los psiquiatras puedan identificar síntomas premórbidos. Bueno, es trabajo, ¿no? Y mucho dinero. Por ejemplo, los países que tienen las DUB más cortas, como Australia o los países nórdicos, han dedicado campañas publicitarias, tienen centros abiertos en los centros comerciales donde los psicólogos y psiquiatras van sin bata y son súper friendly allí, y entonces detectan toda esta gente que tiene un riesgo, ¿vale? Luego tiene que ser un tratamiento personalizado y diseñado a cada medida del sujeto, y esto, como veo también muchos residentes que estáis por aquí, esto, el que os venda lo contrario es o que no sabe de lo que está hablando, porque no ve pacientes, o que os quiere engañar directamente, ¿vale? Y os quiere vender otra cosa. O sea, no hay una cura única, mágica, estupenda para cualquier persona que tenga un primer episodio psicótico o un primer episodio de esquizofrenia en concreto. Lo que le puede venir bien a una persona no tiene por qué venirle bien a otra. Claro, esto a la industria, por ejemplo, no es un concepto que en general les guste. A ellos les gusta pensar pues, que tienen un producto muy bueno y que sirve para todo el mundo. No, ¿vale? En el caso de la esquizofrenia, no. Tiene que ser un tratamiento individualizado, ¿vale? Y a medida de cada sujeto, ¿vale? Y yo creo que esto pues, es importante recalcarlo porque a veces algunos mensajes que envía a algunos sujetos, digamos, es un poco contradictorio con esto. Tiene que combinar, evidentemente, el abordaje médico con otros abordajes psicosociales, de intervención a través de pues, la trabajadora social que te puede ayudar a buscar actividades, una intervención psicológica, una intervención con los padres, etcétera, y especializado por equipos de intervención siempre que sea posible. Como digo, es un tratamiento ideal, a veces no puede ser, ¿no? Pero tenemos que tener claro qué es lo que sería lo ideal y acercarnos. Yo me voy a centrar en los abordajes farmacológicos, evidentemente, como ya habíais visto por el título de la presentación, con el abordaje antipsicótico en general, pero evidentemente los psiquiatras y los médicos y los equipos que nos dedicamos a ver primeros episodios, hemos de tener en cuenta otras intervenciones que son muy importantes, y aquí os recojo algunas, porque tienen evidencia científica a su favor como estrategias que tienen sentido y ayudan en los outcomes, en los resultados finales de los pacientes con un primer episodio. El apoyo psicológico para resolver conflictos, la terapia cognitivo-conductual, la rehabilitación cognitiva de estos déficits que comentábamos, asistencia social, el apoyo académico en el caso de que esté en una época académica, mejora de las habilidades sociales, grupos de psicoeducación y asesoramiento a pacientes y familia, que es muy importante, es una de las estrategias que repetidamente también en personas con esquizofrenia crónica tiene más evidencia a su favor junto con la rehabilitación cognitiva, la intervención con los familiares, ¿vale? Pero bueno, aparte de esto, evidentemente a los pacientes hay que tratarlos y hay que tratarlos bien. Y
el primer episodio es un momento clave de la persona, de su vida, y es el momento en que hemos de poner toda la carne en el asador. Decir, venga, ahora, porque luego ya sabéis que la evolución puede ser más tórpida si el paciente ya tiene un segundo episodio, un tercer episodio, un cuarto episodio, empieza a hacerse resistente a la medicación, etc. ¿Vale? Muy bien. Evidentemente el objetivo de hoy no era hacer tampoco una aproximación muy holística a toda la fisiopatología de la esquizofrenia, pero sí saber, quería hacer mención de que a día de hoy los tratamientos que tenemos ya son tratamientos sintomáticos y que un poco ya vamos tarde. O sea, ha habido una serie, evidentemente, de factores genéticos y ambientales que condicionan la propensión a tener el trastorno y una serie de factores fisiopatológicos que incluyen factores relacionados con el estrés, como sería el eje hipotálamo hipófisis adrenal, el estrés oxidativo, aspectos inflamatorios y metabólicos que influyen en la circuitería cerebral. Igual en el futuro tendremos tratamientos que puedan alterar esto, ¿vale? Todos estos factores tan importantes, ¿no? Empieza a haber, como sabéis, ensayos clínicos, por ejemplo, con antioxidantes, con antiinflamatorios, en personas con fases tempranas, en personas que tienen alto riesgo de transitar a psicosis, que aún no han tenido el episodio, pero que ya han presentado algunos síntomas, etc. Pero a día de hoy en las guías clínicas aún no se recoge tanta evidencia porque no la tienen, ¿vale? O sea, que los tratamientos que tenemos actualmente son tratamientos que todo esto ya está establecido. Y lo que vamos a intentar es, de manera sintomática, tratar pues estos problemas, ¿vale? ¿En qué se basan estos tratamientos? Evidentemente, en todos ellos, todos los antipsicóticos que han demostrado ser eficaces, son antagonistas de los receptores dopaminérgicos a nivel mesocortical. A nivel mesocortical lo que pasa es que hay una hiperestimulación de los receptores dopaminérgicos y provocaría los síntomas positivos los síntomas psicóticos, ¿no? La asociación, los delirios, las alteraciones de la conducta. En la esquizofrenia no solo hay ese exceso de dopamina a nivel mesocortical, también existe un déficit de dopamina en otras partes del cerebro, sobre todo a nivel frontal, que estaría relacionado con los síntomas negativos y las alteraciones cognitivas. Y aparte hay otras dos vías dopaminérgicas que tienen mucha importancia, como sabéis. Una es la vía nigroestriatal, la vía que pasa por los ganglios basales, porque el bloqueo dopaminérgico de estas vías provoca los síntomas motores, los síntomas como Parkinson de los antipsicóticos, y otra vía, que es la vía tubero-infundibular, que al ser bloqueada por los antipsicóticos lo que provoca es hiperprolactinemia. Estas dos vías no son terapéuticas, que se sepa, pero sí están muy relacionadas con los efectos secundarios de los antipsicóticos, ¿vale? Pero lo que sabemos, en todo caso, es que a los pacientes con un primer episodio psicótico hay que tratarlos siempre. Hay estudios, por ejemplo, este estudio es muy bonito, ya es un poco antiguo, aunque se ha ido replicando, bueno, tiene 4 años, aunque se ha ido replicando también en población mayor, pero este me gusta mucho porque coge toda una cohorte de Finlandia. En Finlandia, como tienen todo el sistema público de salud, lo tienen todo muy registrado, no hay casi medicina privada y hay pocos movimientos migratorios, todo lo tienen en bases de datos. Entonces allí cogieron toda una cohorte de 21.000 personas con esquizofrenia y 1.200 primeros episodios psicóticos, pues que, ¿no? En un año todos los episodios psicóticos que hubo, y los siguieron. ¿Y qué han visto? Tanto en población crónica como en población con primer episodio psicótico, que no tratar a los pacientes con antipsicótico es lo que más se relaciona con una variable con mortalidad, evidentemente con mortalidad, ¿vale? Es una variable que no es una puntuación en una escala, ¿vale? Tratar a los pacientes con dosis exageradamente altas de antipsicóticos crea un repunte, sobre todo en población crónica esto aumenta un poco más. O sea, a los pacientes hay que tratarlos, pero hay que tratarlos bien, con dosis leves o moderadas de antipsicóticos, sobre todo en primeros episodios, que muchas veces los pacientes se benefician de una dosis más baja, más o menos de la mitad, como luego veremos. Aquí comparto con vosotros lo que sería el algoritmo de tratamiento de la unidad de esquizofrenia en el Clinic, ¿vale? Que sería un poco el que se extrae de las guías clínicas al uso. Tenemos una guía clínica del Ministerio de Sanidad que también se redactó y se coordinó desde Barcelona. Y bueno, es un poco antigua ya, pero han ido saliendo otras guías. Nosotros hemos ido renovando este
este algoritmo y bueno, lo podemos discutir luego al final también si queréis cualquier tema. Evidentemente en un caso de emergencia, en un caso de urgencias, pues tratamos con antipsicóticos de primera o segunda generación, tanto por vía oral, inhalada, bueno, sabéis que está el tema del ADA-SUBE o el intramuscular, siempre evitando la vía endovenosa, más o menos benzodiazepinas. A la hora de tratar el paciente ya con antipsicóticos, la primera línea utilizaremos un antipsicótico de segunda generación, ¿vale? Generalmente, bien sea por vía oral o por vía inyectable de larga duración. La segunda línea pasaría, si no ha funcionado el primer tratamiento con un antipsicótico, cambiaríamos a otro antipsicótico de segunda generación. Aquí la primera generación aún podría tener un papel. En pacientes que no hayan respuesto, pues no hay que tampoco olvidar la primera generación. Tienen un papel en algunos pacientes, sobre todo en un tratamiento de choque, digamos en una fase aguda, etc. Y también o por vía oral o inyectable. Antes de pasar a la tercera línea, probablemente uno de estos dos tiene que haber sido por vía inyectable para asegurar que al menos no es un problema de adherencia, sino que realmente llega a una vía de resistencia, porque es resistente, no porque se resiste a tratarse, digamos, que es distinto. ¿Vale? Y entonces ya sabéis que a día de hoy la normativa vigente es que cuando o sea, que hasta que no han fallado 2 terapias previas no se empezaría con clozapina, que es el mejor fármaco para formas resistentes de esquizofrenia. ¿Vale? Parte de lo que os hablaré del proyecto Optimize es si tiene sentido esperarse a una tercera línea, o habría que empezar antes con clozapina. ¿Vale? Luego también, evidentemente, pues todos tenemos casos resistentes, esto sería otro tema, ¿no? La esquizofrenia resistente daría para otra mesa, ¿vale? Pero allí pues habría la combinación de antipsicóticos, muchos de ellos serían combinaciones junto con clozapina y otros fármacos para casos resistentes. Y luego, evidentemente, el uso de la TEC, no voy a ser yo el que no lo diga, que los que sabéis que yo estoy allí pues, en la TEC cada día, pues para aquellos casos de esquizofrenia que tienen síntomas catatónicos, mucho negativismo de la conducta, o muchos síntomas afectivos o un riesgo suicida alto, o bien la otra vía que es la vía de la resistencia. Paciente que no responde, pues el TEC es una buena estrategia y muchas veces el tratamiento más ecológico. ¿Vale? ¿Y por qué un fármaco de segunda generación? Hemos dicho, bueno, pues los fármacos de segunda generación tienen una serie de ventajas. Ahora, el nivel de evidencia de estas ventajas es un poco distinto. O sea, hay unas ventajas inequívocas. La segunda generación claramente es mejor que la primera en cuanto a que menor presencia de efectos extrapiramidales, eso está claro. ¿Vale? Clínicamente observables, mayor eficacia en síntomas negativos, y esto probablemente tiene que ver a que la primera generación provoca más síntomas negativos secundarios, no porque la segunda generación trate mejor los síntomas negativos primarios, sino porque no los provoca tanto a nivel de secundario. ¿Vale? Tendría mayor eficacia en déficits cognitivos, la segunda generación, y en general los pacientes, sí que esto parece bastante claro, los aceptan mejor, se adhieren más a esos tratamientos y reportan mayor calidad de vida. Y luego hay estudios que reportan que la segunda generación tendría menos síntomas afectivos y en general mayor adherencia al tratamiento. ¿Vale? Entonces, ¿en qué nos basamos a la hora de personalizar el tratamiento que decíamos? ¿En qué nos basamos para escoger un antipsicótico u otro? Bueno, primero en la eficacia, ¿vale? Y aunque veréis que muchos estudios y ensayos clínicos bien diseñados no han conseguido demostrar grandes diferencias entre los antipsicóticos, yo creo que en cuanto a eficacia, yo creo que todos nosotros tenemos el manejo clínico de decir que no todos los antipsicóticos son igual de eficaces, en cuanto a eficacia puramente clínica, unos u otros, ¿vale? Pero sobre todo la gran diferencia entre los antipsicóticos, sobre todo de segunda generación entre sí, es la tolerabilidad. O sea, no hay tanta diferencia en cuanto a eficacia, sino en cómo se toleran. ¿Vale? Algunos aumentan mucho el peso, sobre todo las pinas, lanzapina, clozapina, quetiapina, y problemas metabólicos, ¿no? A nivel de síndrome metabólico, mayor riesgo de diabetes. Otros modifican mucho el electrocardiograma y alargan el QTc, los que menos son paliperidona y aripiprazol, y por eso serían los antipsicóticos en cardiópatas, que tendríamos que pensar. Y luego, pues efectos de la esfera sexual y otros condicionados por la prolactina, y sabéis que esto también pues, es un nicho que algunos laboratorios pues, han aprovechado mucho para utilizar, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta también las interacciones farmacocinéticas que los fármacos provocan en otros fármacos. Muchos de estos pacientes toman varios fármacos. En este caso, paliperidona y amisulpride
no tienen interacciones porque ya son metabolitos activos. La palipiridona es 9-hidroxirrisperidona, ya es el metabolito activo de la risperidona, por tanto ya se salta el paso hepático. Y el amisulpride es el metabolito activo del sulpride, por tanto tampoco interacciona a nivel hepático, ya está metabolizado. ¿Vale? Los otros fármacos sí que interaccionan, la risperidona sobre todo, y la clozapina. ¿Vale? Y luego la aceptación subjetiva por parte del enfermo, que es una cosa muy importante. El paciente ha tenido una mala experiencia, esto me lo encontraba yo mucho de residente. Ingresaba un paciente, le ponían risperidona 6, risperidona 9, mejoraba, el paciente lo toleraba fatal, a las 2 semanas había dejado el tratamiento, a los 3 meses lo volvías a tener ingresado y le volvían a poner risperidona. Pero bueno, o sea, si el paciente ya sabes que te lo va a dejar, ya te lo dejó, bueno, a veces no una vez, sino varias veces, y dices, bueno, pues cambia, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta pues, su aceptación, ¿vale? Bueno, en general, cuando uno revisa la literatura científica sobre tratamientos antipsicóticos en primeros episodios, lo que vienen a decir los estudios es que no han demostrado, como os decía, grandes diferencias en cuanto a eficacia, pero sí en casos resistentes, que sería la clozapina claramente el tratamiento más eficaz en estos casos, pero sobre todo diferencias en cuanto al perfil de efectos secundarios, ¿vale? Sí que sabemos, y esto lo sabéis todos los que tenéis muchos pacientes, los que habéis visto muchos de estos casos, los pacientes con primeros episodios responden bien, responden mejor. No tienen esa sensitividad por los tratamientos de haberlos tomado muchas veces, de haberlos abandonado. Las tasas de respuesta son mejores en un paciente con un primer episodio psicótico y además lo son a dosis en general la mitad de lo que haríamos para un paciente crónico, ¿vale? Excepto la quetiapina. La quetiapina se tiene que tratar, si vas a tratar con quetiapina un primer episodio, tienes que hacer con dosis como si fueran con dosis plenas de quetiapina. Generalmente ya sabéis que es dosis altas, que es bastante sedante, pero bueno, algún paciente a lo mejor pues, un primer episodio con algún componente efectivo, la quetiapina se utiliza mucho, vaya. ¿Vale? Y luego también tener en cuenta que la mayoría de guías clínicas recomiendan monoterapia con antipsicóticos de segunda generación, como os he dicho, pero algunas ya dicen, sobre todo las americanas, no utilizar clozapina ni olanzapina como primera elección, por el tema metabólico. ¿Vale? Y esto, sabéis que en Estados Unidos pues el tema también de la medicina más legalista, de que como ya se sabe que la olanzapina y la clozapina engordan mucho, pues que ya de entrada los pongas, etc. Pero bueno, esto al final ha sido una recomendación que han entrado en las guías PORT del Esquizofrenia Bulletin, aquí lo tenéis, y que dice esto, ¿no? En un tratamiento agudo de un primer episodio de esquizofrenia, cualquier antipsicótico exceptuando clozapina o olanzapina. Aquí, a ver, en nuestro entorno, teóricamente la clozapina tampoco se debería usar para un primer tratamiento. Se tendría que esperar a como mínimo 2, podemos discutir uno, pero ya darlo desde de inicio, hombre, pues habría que esperar, ¿vale? En cuanto a la comparativa de perfil de efectos secundarios, esto te daría también para una mesa redonda, ¿no? Pero bueno, en general ya sabéis que habría unos fármacos más, o sea, es un poco, esta diapo lo pongo para decir que la segunda generación en realidad tampoco no es muy homogénea, ¿vale? Es bastante heterogénea en cuanto al perfil de efectos secundarios. ¿Vale? Habría fármacos que tendrían un perfil más parecido a la primera generación, como serían la risperidona, como sería un poco el amisulpride, que tiene más tendencia a tener efectos extrapiramidales o hiperprolactinemia, más que, por ejemplo, los típicos efectos de la segunda generación metabólicos, que serían los de la clozapina o lanzapina, que están aquí en la parte baja, ¿no? Que aumentan el peso, etcétera, o la sedación, ¿no?